Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, buenas tardes, estimados aprendices. Damos inicio a esta segunda web, hoy 27 de mayo del 2026, siendo las 6 de la tarde, en el programa de Guardianes de la Democracia. Buenos días, ¿quiénes están conectados? Ya mínimo dijo, no, yo me mojo el pelo y digo que ya me bañé para mañana no entrar a clase, no bañarme. Luis Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, sí señora, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor, muchas gracias. Buenas tardes, Ana Cristina. Bueno, entonces vamos a recordar lo que vimos en la web pasada. Recordamos que pues que Colombia es un estado social de derecho, democrático y participativo, que cuenta con un proceso electoral conformado por una etapa preelectoral previa al día de elecciones y otra pues electoral que inicia el día de las votaciones, culminando con la declaratoria de nombramiento del candidato al cargo de elección unipersonal o corporativa según el caso. Dentro de este contexto, el legislador pues estableció unos tiempos y unas reglas para cada una de esas etapas que pues permiten brindar transparencia a todo el proceso electoral y que garantizan que prime pues, la voluntad del elector al tener información y conocimiento previo de los planes y programas del partido o del movimiento y también de sus candidatos. Este proceso pues se inicia tempranamente con toda la inscripción de las cédulas de ciudadanía para votar en el lugar de domicilio o de residencia que se tenga, las consultas internas de los partidos, el registro de comité promotores de grupos y la recolección de firmas de estos, y todas las actividades propias de campaña electoral, entre ellos pues la propaganda y el uso de los medios de comunicación social, la revocatoria de inscripción de los candidatos y la selección de los jurados y la postulación de los testigos electorales, y una segunda parte que es el escrutinio y la declaratoria de elección. Entonces, como recordamos la clase pasada, vimos que el artículo primero de la Constitución Política de Colombia pues define al Estado colombiano como un Estado social de derecho. Esto significa que el Estado colombiano pues tiene un modelo de organización política y jurídica que siempre busca garantizar no solamente las libertades individuales y el cumplimiento estricto de la ley, sino que pues también la justicia social, la equidad y la dignidad humana mediante la intervención activa del Estado. Habíamos visto que los principios fundamentales del Estado social de derecho pues era la dignidad humana, la prevalencia del interés general, la solidaridad, la participación, el pluralismo y la garantía de todos los derechos fundamentales. Habíamos hablado de los mecanismos de participación ciudadana, que son aquellas herramientas constitucionales que nos permiten a todos los ciudadanos intervenir en toda la toma de decisiones, la conformación y el ejercicio del poder político, y que garantiza la incidencia directa de la población en los asuntos del Estado y el control sobre su administración. Habíamos visto los mecanismos de participación ciudadana, que son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Hoy entonces pues vamos a ahondar un poco más en cuáles son esos delitos contra los mecanismos de participación democrática. Y pues tenemos varios. Uno es la corrupción del sufragante o la compra de votos. El Código Penal colombiano establece que ofrecer, prometer o entregar dinero, dádivas o beneficios a un ciudadano para que vote por un candidato en particular o se abstenga de hacerlo.
El segundo es el constreñimiento al sufragante, es decir, usar amenazas, violencia, cualquier tipo de presión para obligar a un ciudadano a votar por un candidato en específico o para que vote en blanco. El tercer delito es el fraude en la inscripción de las cédulas, lo que conocemos comúnmente como la transhumancia, que es inscribir el documento de identidad en un municipio, ciudad o zona pues distinta a donde realmente se reside para obtener un beneficio electoral ilegal. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? ¿Alguno tiene preguntas? No, pues en el momento no. Ok, perfecto. Entonces continuamos. La perturbación del certamen democrático, que es el impedir o el alterar el desarrollo normal de las votaciones o de los escrutinios mediante engaños o mediante violencia, ¿cierto? O destruir el material electoral o impedir la instalación de las mesas. También tenemos el voto fraudulento, que es suplantar a otra persona o votar más de una vez en la misma elección o sufragar sin tener el derecho legal para hacerlo. La alteración de los resultados electorales, que se establece como de modificar de manera ilícita los datos de todas las actas de los escrutinios y el formulario E11 o alterar los sistemas del conteo de votos. El ocultamiento, la retención o la posesión ilícita de cédulas, cuando se trate de guardar o retener documentos de identidad de terceros, pues para evitar que puedan ejercer su derecho al voto. Y la financiación ilícita de campañas, que pues se materializa cuando se reciben recursos o aportes de fuentes prohibidas, como contratistas del Estado, grupos al margen de la ley o dineros ilícitos, o superar los límites y los topes de gastos establecidos por la autoridad competente. Entonces, es bastante importante que ustedes que van a ser conocedores de este proceso electoral y como guardianes de la democracia, como se llama este curso, pues hagan seguimiento para que todos los actores del proceso electoral pues cumplan con ese régimen electoral colombiano y en caso de que haya alguna vulneración de las reglas democráticas, pues pueda ser sancionado por las autoridades competentes. De acuerdo pues a lo que hemos visto, les pregunto a ustedes, estimados aprendices, ¿qué importancia tiene que los partidos y los movimientos políticos, así como los candidatos de elección popular, pues gocen de igualdad dentro de ese proceso electoral? ¿Qué se les ocurre a ustedes pensar? ¿Por qué todos los partidos y movimientos, así como los candidatos, pues deben gozar de esa igualdad? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. De su merced, me gustaría dar respuesta a su pregunta. Considero que la importancia de que todos los partidos y representantes que quieran aspirar a un cargo de elección popular gocen de las mismas igualdades, ya que este país se ha caracterizado por ser muy violento y muy dividido en opiniones, donde si en algún caso alguna población se llega a sentir que no goza con los mismos derechos o igualdades que los otros, pues muchas veces ha recurrido a la violencia. Es en este caso la gran importancia desde que todos los partidos y aspirantes a ser elegidos pues gozan de las mismas igualdades, y la importancia de que igualmente el Estado no intervenga directamente en política. Sí, señor, muy importante esa apreciación que usted hace, ese recordar que no puede haber intervención en política por parte de los funcionarios del Estado, ¿no? Que precisamente, pues,
lo que se busca es esa igualdad, no solamente respecto de los movimientos y de los partidos políticos, sino también de los candidatos. O sea, es decir, que todos los candidatos estén en igualdad de condiciones de poder ejercer ese derecho político y esa misma igualdad se refleje en el voto. Ustedes saben que en nuestro sistema electoral está diseñado para que por cada voto, es decir, el voto no importa de quién venga, de qué ciudadano venga, de qué abolengo tenga, de qué formación profesional tenga, cuáles sean sus títulos, no importa la clase social, ni tampoco importa en qué escenario se mueve diariamente, sino que el voto es igual para todos. El voto del señor magistrado, del médico importante del pueblo, vale lo mismo que el voto de la señora que presta sus servicios generales en una entidad. Entonces, por eso es importante que todos los ciudadanos sepamos el valor que tiene ese voto, ¿no? Porque pues uno no debe ir a votar por votar, sino de verdad hacerlo con conciencia y con la libertad que la misma Constitución y la ley nos da. No debemos ser coercionados, nadie nos debe recomendar, sino que es una elección que parte de la base de esos derechos de la libertad que están establecidos en la Constitución. Fíjense que los derechos de la libertad que están establecidos permite que el Estado se abstenga. ¿Sí? O sea, nosotros ejercemos nuestros derechos de libertad y el Estado no puede decidir ni inmiscuirse en las decisiones que tienen que ver con nuestros derechos de libertad. Piensen ustedes en cualquier derecho de libertad. El Estado no puede decirle a usted qué profesión va a estudiar, el Estado no puede decirle a usted o no puede inmiscuirse en su decisión de con quién quiere conformar una familia. El Estado no puede inmiscuirse en la libertad que usted tiene de escoger una profesión o oficio. El Estado tampoco tiene la potestad de decirle a usted cuál es la religión que debe profesar. Y pues así está esa libertad que tenemos los ciudadanos de votar por quien a nosotros, pues por quien a nosotros nos parezca que debe gobernarnos. ¿Levantó la mano Luis Carlos? Sí, qué pena que tengo una inquietud y pues siempre la he tenido y me gustaría pronto recibir de pronto una respuesta. Sí, señor, cuéntanos. Es con referente a que pues, he estado un poco averiguando sobre cómo se manejan las elecciones en otros países y pues me da con gran sorpresa cuenta que en otros países los ejércitos, los miembros de fuerzas militares pueden votar y con gran sorpresa en Colombia no. No, A ver de nosotros, dónde nace el porqué, siendo que muchas veces las fuerzas militares dan su propia vida por defender una nación, su libertad, sus ciudadanos, su soberanía, y se le niega un derecho tan esencial como ciudadanos. Me gustaría saber de dónde nace ese impedimento hacia las fuerzas militares. bueno, los integrantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional no pueden votar y pues así quedó establecido en nuestra carta política, ¿cierto? Pues respecto de las fuerzas militares y de la policía, no pueden participar deliberadamente en las elecciones y la razón principal es pues que se garantice esa total neutralidad e imparcialidad de las instituciones legítimamente armadas. Pero ahí no aplicaría la división del poder en la que ¿La qué, perdón? la división de los poderes. No,
no sé a qué se refiere. O sea, que no te entiendo. Pues que las fuerzas militares son independientes y existe una división de poder. Sí, son independientes, pero fíjese que están ligadas al Poder Ejecutivo. Entonces eso hace que le restren neutralidad. O sea, no se puede garantizar esa total neutralidad e imparcialidad respecto de las instituciones. Por eso ellos no votan. Y es un derecho que ellos tienen. No es a ver, es un derecho que está como en stand-by mientras ellos pertenezcan a las fuerzas militares. Ustedes saben que los policías o los militares que están en retiro, pues ellos ya pueden ejercer su derecho al voto, pero la Constitución estableció que aquellas personas que pertenecen activamente a las fuerzas militares de la Policía Nacional, pues no puedan ejercer ese derecho al voto porque de alguna manera, pues no hay una imparcialidad por la cercanía que tienen o porque pertenecen al nivel ejecutivo. Bueno, y en última medida no se debería entonces restringir que departamentos donde históricamente hacen presencia grupos armados que directamente constriñen a las poblaciones y interfieren, como lo decía, el delito de, bueno, obligar a la población a que voten por ciertos ciudadanos no debería hacerse en ese mismo sentido, bloquear zonas, regiones, departamentos, en dado caso, del país que no se garantice que grupos armados externos estén haciéndole constreñimiento a la población para que voten por X o Y candidato, al igual que a poblaciones vulnerables, llámese habitantes de calle, llámese en comunidades de bajos recursos, ya que también pueden sufrir eh, una opresión y por ser en un estado de vulneración, pues podrían, por decirlo así, fácilmente ser maleables a que voten por X o Y candidato. Claro, claro, por eso es que hay que, o sea, el llamado es de alguna manera, a formar o a concientizar a la población de la importancia del voto, ¿sí? Porque para mucha gente recibir dinero, por ejemplo, por un voto, pues no es delito. Mucha gente dice, no, pues a mí me invitaron al cierre de campaña, me ofrecieron un almuerzo, me ofrecieron un monto de dinero y pues yo el domingo voy a ir a hacerles el favor de votar por ese candidato, pero es que realmente no es un favor, es un delito lo que se está cometiendo. Y a veces los ciudadanos cometen ese tipo de delitos porque no tienen conocimiento de la realidad de lo que significa eso. Por eso la importancia de saber la fuerza que tiene el voto en todos los ciudadanos. O sea, la importancia, y fíjense que la importancia de que de verdad el censo electoral salga completo a votar. Porque también la gente no sale toda a votar. Hay gente que dice, ay, a mí no me interesa, sin importar quién sea el alcalde, el gobernador o el presidente, pues mi vida sigue lo mismo. Pero resulta que no porque las decisiones que ellos toman, pues a todos de manera directa o indirecta, pues nos van a favorecer o nos van a desfavorecer. Por eso es la importancia de que los ciudadanos sepan cuál es la importancia de ese voto. ¿Sí? En muchas zonas del país la gente vota sin saber. Voy a votar porque mi vecino me dijo que votara por esa persona, pero eso no es lo correcto. Usted conoce al candidato, usted ya lo escuchó, vio sus propuestas, no se le olvide que ese candidato pues es el que de pronto a futuro es el que va a liderar el pueblo o el territorio donde usted está pues asentado o parado. De ahí la importancia. ¿Alguien más quiere comentar alguna otra cosa? ¿Alguna duda? Por ejemplo, esta pregunta, chicos, que tenemos aquí para socializar.
¿Qué irregularidades se pueden presentar en un proceso electoral si no existe garantía de igualdad entre los candidatos? ¿Qué puede pasar en un proceso electoral que no ofrezca garantías? Nada bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Cristina Barraza para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfectamente. Ok, gracias, porque tenía problemas ahorita con 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 el el micrófono. Sí. Aquí en este caso, cuando no se cumple con las garantías para llevar un buen proceso electoral, en cuanto a su pregunta, profesora, pues no se llevan a cabo tal como está estipulado en la Constitución, en las normas, porque eso se prestaría para, para una serie de fraudes, por decirlo así, lo que conlleva que de pronto el proceso electoral esté viciado si no se cumplen si no se cumple ¿cómo es que se llama? Con las garantías que dé el Estado. El Estado es el que marca el proceso electoral y es el que es como el pionero, es el que lleva la batuta en este sentido. Si él no brinda esas garantías, pues yo pienso que lo más seguro es que no sea honesto el proceso, se dé bajo la honestidad el proceso electoral, se puede presentar mucho fraude. Exactamente. El inconveniente de esas irregularidades que se puedan presentar en un proceso electoral es precisamente eso, ¿cierto? Que pues esas irregularidades abarcan una cantidad de resultados como la manipulación del censo, coaccionar al votante. El escrutinio. Señora. El conteo al momento de los escrutinios. Exacto, el fraude que puede haber en el escrutinio o en las urnas, pues la indebida intervención de funcionarios. Y pues, ¿qué es lo que finalmente se busca con el proceso de elecciones? Sin importar el candidato que quede, pues que el resultado sea lo que de verdad el ciudadano votó. O sea, sin Lo que el pueblo importar si quiere. nuestro candidato quedó o no quedó, lo que garantiza la democracia en un Estado, o por lo menos en el Estado colombiano, lo que nos garantiza la democracia es que el conteo de votos pues sea transparente y que el resultado de las elecciones pues coincida con las votaciones o coincida con el voto que cada ciudadano pues depositó en esa urna el día de las elecciones. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, Do, es que aquí no importa el resultado de un partido o de otro. Lo que importa dentro del Estado colombiano es que el proceso se haga con transparencia y con honestidad, que sea la decisión que tome el pueblo, independientemente de los resultados como tal de esas elecciones, de las elecciones. Independientemente de eso, lo que importa es que como estamos en un Estado social de derecho, se haga bajo el criterio de la democracia, lo que quiera el pueblo. Exactamente. Eso es lo que garantiza la democracia y lo que garantiza lo social de nuestro Estado, ¿cierto? Que nuestro Estado no solamente es de derecho, sino que es social de derecho. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos quienes de manera directa, a través de nuestro voto, elegimos a nuestros propios gobernantes. No sé si alguien tiene algo más que decir. No, doctor, que estamos ahora mismo estamos ahora mismo a pocos días de llevarse a cabo esta temática o esta dinámica de forma práctica. Sí, sí, señora. Fíjese cómo coincide el curso que ustedes están haciendo precisamente con las elecciones
que vamos a tener, que están ya próximas el próximo domingo. Bueno, entonces continuemos. Vamos a socializar las actividades que deben ustedes realizar para esta semana. Deben hacer la evidencia en el foro de la inscripción de candidaturas. Es importante que la ciudadanía pues conozca sobre todo las diferentes actividades que rodean el proceso electoral en Colombia y pues para esto es pertinente hacer un recorrido por las distintas etapas del proceso, empezando por la misma inscripción de los candidatos. Entonces, pues teniendo en cuenta esta información y con base en la experiencia que ustedes tienen y los conocimientos previos, ustedes van a responder 2 preguntas justificando sus respuestas en ese foro. La primera es: ¿qué importancia cree usted que tiene el proceso de selección de candidatos para corporaciones públicas y cargos de elección popular en Colombia? Y la segunda es: ¿qué estrategias podrían plantearse para garantizar esa idoneidad de los candidatos que postulan los partidos y los movimientos políticos? Se espera que pues ustedes también participen de algunas de los argumentos expuestos por alguno de sus compañeros, y ese foro pues se encuentra disponible en la actividad de aprendizaje número 2, en donde dice foro inscripción de candidaturas. Otra de las evidencias que ustedes pues deben tener en la plataforma es la actividad interactiva, la cual se llama el voto. Aquí pues usted ha sido elegido como delegado para una mesa de votación y pues su función es asesorar a los sufragantes con respecto a los diferentes procesos de votación. Y pues para ello debe dar clic sobre las personas que solicitan ayuda antes del momento de depositar su voto. Para acceder a esta actividad interactiva, pues usted va a la actividad de aprendizaje número 2, en donde está la evidencia de esa actividad interactiva del voto. Una tercera evidencia es la etapa preelectoral, donde usted pues debe analizar un caso y debe responder unas preguntas. Usted debe aquí indicar pues la normatividad que le es aplicable en el asesoramiento al ciudadano en los cuestionamientos que están previamente definidos. Y pues debe enviar dicha evidencia, debe ponerla en la actividad de aprendizaje 2, en donde dice evidencia de la etapa preelectoral. Deben tener ustedes en cuenta, estimados aprendices, que si al momento de enviar un archivo el sistema les llega a generar error o les llega a salir un letrero que les dice archivo invalidado, pues ustedes deben tener en cuenta que puede ser por lo que está adjuntando el archivo y este se encuentra abierto. Usted debe cerrarlo y debe otra vez intentar subirlo a la plataforma y pues ahí ya debe ser adjuntado exitosamente. Y la evidencia del proceso electoral desde el inicio hasta el cierre. Entonces, pues en una elección presentada para autoridades locales de gobernación, alcaldía, asamblea, consejos y juntas administradoras locales, un testigo electoral pues acude a usted ya que desea saber por qué causales y ante qué instancia puede elevar reclamación en los casos que están ahí estipulados. Debe desarrollar esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y debe enviar el archivo pues a través de la plataforma virtual en la actividad de aprendizaje número 2, proceso electoral, desde el inicio hasta el cierre. No sé, estimados aprendices, si tienen interrogantes, preguntas, dudas hasta acá. Bueno, su silencio me dice que no. Entonces, me alegra haberlos tenido en esta web, me alegra haberlos escuchado. Espero ejerzan su derecho al voto el domingo
y cualquier duda o inconveniente que tengan, no duden en hacérmelo saber por cualquiera de los canales que están dispuestos en la plataforma, o me pueden también escribir por medio de mi correo electrónico o a través de los encuentros sincrónicos que también están dispuestos en la plataforma. Entonces, pues no siento más, les deseo una feliz noche, que descansen y estamos en contacto. Igual, instructora, que descanse. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.